Rosana, buenos días. Gracias por estar aquí. Janet, gracias. Buenos días. Creo que es importante aclarar algunos temas. Fue la Asamblea Constituyente la que, a través de una amnistía, pues liberó a varios activistas ambientales criminalizados. ¿Qué delitos eran los imputados a estos activistas ambientales? No solamente delitos políticos. Si es que revisamos la doctrina, no existe sino siempre una conexión entre delitos políticos y delitos comunes. Uno de ellos era sobre el que se estudió, porque este además fue un tema por lo delicado, por lo polémico, por lo que estaba en juego. Este fue un tema que se revisó una y otra vez por parte de la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización de la Asamblea de Montecristi y que luego llegó al Pleno de Montecristi también y recibió 93 votos. ¿Cuál fue la conclusión? Los activistas ambientales fueron criminalizados por su resistencia social, particularmente en este caso a las empresas madereras. A ver, pero ¿qué tipo de tipo de delitos se les acusaba a estos activistas? Porque de lo que yo he revisado se les acusaba, por ejemplo, de terrorismo, por amarrarse a los árboles, por cerrar las carreteras, por impedir el paso de los camiones madereros, lo cual es exagerado. O sea, acusar a una persona de terrorista, que es lo que está sucediendo con los indígenas también en este momento en el oriente ecuatoriano, los del caso de Bosco Bizuma, no tiene relación, no tiene proporción, digamos, la acción que cometen con el delito de que se les acusa. En ese sentido, gran parte de los activistas que se beneficiaron con esta medida están acusados de ese tipo de delitos, no así Flores Milo Villalta. Si es que revisamos todos los documentos habilitantes de la Asamblea Constituyente, porque yo creo que aquí qué fácil resultaría endosarle la responsabilidad a la Corte Constitucional. Fueron 93 los asambleístas que votamos por esta amnistía y creo que cada uno tiene que responsabilizarse de principio a fin por lo que hizo, porque de otra manera entonces resulta que estaríamos sintiéndonos culpables cuando tenemos la confianza de lo que hemos hecho. Aquí está la nómina de las personas que recibieron la amnistía y también la nómina de los delitos, de las acusaciones y de los delitos. Esto consta en toda la documentación que habilitó la amnistía. Entonces tenemos diferentes delitos, Janet, como por ejemplo plagio, extorsión, tenencia de droga, tenencia de arma, asesinato, secuestro e inclusive violación. Esto consta en los expedientes habilitantes de la Asamblea Constituyente. El caso fue revisado una y otra vez precisamente por lo delicado y descubrimos allí un montaje sistemático y judicial. El poder económico, como ha sucedido una y otra vez en este país, el poder económico utilizando a la Corte, a las diferentes instancias de la Corte para conseguir la prisión cuando de por medio de lo que estaba también en juego era la recuperación del patrimonio forestal del Estado. Pero a ver, lo que usted me quiere decir es que a un montón de personas que les acusaron de distintos tipos de delitos, algunos de ellos más de tipo político que común o que sean realmente criminales, pero había otros casos en donde había supuestos asesinos, terroristas o yo no sé, y esta persona que fue sentenciada por violación. ¿Usted me quiere decir que la Asamblea Constituyente revisó toda la documentación y echó abajo todo lo que hicieron los jueces en esos casos? Claro que revisamos la documentación, claro que tomamos todas las medidas sobre nuestra seguridad, sobre saber lo que estábamos por resolver, poder hacer a partir de aquello la amnistía. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que ustedes revisaron la acción de los jueces y confirmaron que los jueces se confabularon para acusar injustamente a estas personas? Nosotros revisamos todos los procesos, todos los cuerpos procesales de cada una de las personas que iban a ser beneficiarias, porque eso nos daba responsabilidad y solvencia para poder dictar la amnistía. Por eso, pero entonces ustedes revisaron y confirmaron que en estos casos hubo confabulación de los jueces. Así es. Confabulación de los jueces para acusar a personas inocentes de delitos que no cometieron. Por supuesto, y no solamente de los jueces, sino a través de los jueces del poder económico de este país. Quien denuncia a la niña siempre va a ser víctima. La niña siempre va a ser víctima. Y yo pregunto, ¿dónde quedaron los derechos de la niña cuando no le permiten rendir una de sus versiones? Cuando dentro del proceso no consta la declaración de la niña y cuando inclusive la niña, la comunidad, dice que al ingresar a la fiscalía, una de las fiscales o asesoras de la fiscalía en esa época no les permitió dar su versión. Y es más, amenazaron a la niña con que si altera la versión puede quedarse ella misma presa. Eso consta en diferentes audios. A ver,
¿Qué es lo que sucede? Rosana, hay que decir las cosas tal y como son. La niña sí rindió su versión. Lo que pasa es que no la rindió como un adulto, porque la ley la protege de esa manera. La niña rindió su declaración ante una psicóloga preparada y dispuesta por la Fiscalía y otras personas especiales que son las que reciben la declaración de un menor de edad, en este y en cualquier otro caso. Hay que saber que la niña tenía 12 años cuando esto ocurrió. Esa es la versión oficial de la niña, así es como lo prevé la ley. Porque usted dice que no rindió su versión. Lo que pasa es que ustedes dicen que no rindió su versión porque después ella decía que no le violaron y querían que se acepte esa como una declaración oficial. No, yo creo que todas las versiones de la niña tenían que valorarse por igual, por supuesto, porque además queda la niña en indefensión cuando ella da el nombre de quien presumiblemente la violó y ese caso no llega a ser investigado. La persona a la que ella acusa no llega a ser investigada. La niña inclusive da los datos de dónde se encuentra o en qué sector vive la persona que le violó. Quien denuncia la violación no es el padre de la niña, que podría haberlo hecho cualquier persona por el crimen del que estamos hablando, ¿verdad? Pero quien denuncia es uno de los empleados de la empresa que le afectó esta recuperación del patrimonio forestal y una de las empresas que se consideraba afectada por el activismo del señor Villalta. Quien denuncia es el tío de la niña. Así es. Sí, que vive en una zona en donde casi toda la población vive de la explotación maderera y trabaja para una de estas empresas indirectamente, porque no es que trabajan directamente, trabaja indirectamente para una de estas empresas multinacionales o gigantescas que explotan madera en nuestro país. Pero el padre de la niña también hace lo mismo. También trabaja para la misma empresa y también explota madera, lo cual eso no veo en qué incide o cambia o marca una diferencia. Ambos trabajan para la misma empresa como el 90% del pueblo. No, yo creo que sí hay diferencias, Janet, en este sentido, porque cuando la comunidad hace su declaración, dice que quien hace la denuncia, ¿verdad? Dos de los tíos de la niña, una de ellas sabemos que trabajaba en las instancias de cocina y alimentación de esa empresa. Después de hacer la denuncia, reciben una casa de parte de la empresa como una forma de pagar aquella acusación, ¿sí? El abogado de la persona acusada de violación y luego sentenciada, porque efectivamente así es como sucedió, el abogado cuando estaba por cumplirse la caducidad, por caducar la prisión preventiva cuando apenas faltaban 6 días, es el mismo abogado el que pide la fecha para la audiencia, para que se le condene a su defendido. Rara esa defensa. De manera que una tras otra sistemáticamente se comprobó que aquí se judicializó el poder económico que perseguía la resistencia social. Yo quisiera decir algo. He estado investigando profundamente este caso y no he podido confirmar que la familia de la niña recibió esa casa. La familia de la niña vive en una casa muy humilde, no precisamente entregada por ninguna empresa. Eso lo testifican también gente de la zona. Sin embargo, me preocupa el fondo de este asunto y es que la Asamblea Constituyente haya considerado que todo lo actuado, por ejemplo en este caso, que fue ratificado no en una, sino en 3 instancias, en todas las instancias a las que Floresmilo Villalta apeló, en todas se ratificó, se confirmó, se revisó la documentación así como ustedes lo hicieron y se confirmó que la actuación de los jueces era correcta, se revisó la versión de la niña, la versión de los familiares y de todos los testimonios que hay alrededor de este caso y se ratificó que en este caso sí se cometió el delito de violación. Y me preocupa que en el fondo nos están pidiendo entonces, ¿no debemos creer entonces en esos jueces? ¿En qué jueces creemos entonces? Creo que la misma justicia en el Ecuador se ha encargado de la criminalización. Yo quiero saber quiénes son los grandes delincuentes, los grandes poderes económicos que están apresados por esa forma de utilizar al Poder Judicial, por esa forma de enriquecerse ilícitamente. ¿Dónde están? ¿Están realmente la justicia? ¿Ha respondido frente a eso? ¿O quienes están dentro de la cárcel, quienes han sido encarcelados, quienes han sido sentenciados, es la resistencia social? Hay muchísimos casos emblemáticos de aquello. ¿Qué es lo que hace la Asamblea Constituyente? Primero, otorga una amnistía porque es posible en cualquier momento, aun cuando exista sentencia, aun cuando hayan pasado la primera, la segunda e inclusive la casación, es susceptible de varios recursos para que sea revisado. Uno de ellos, el de la amnistía. Y más allá de eso, Janet, las decisiones de la Asamblea Constituyente eran y son jerárquicamente superiores a las de cualquier organismo del poder constituido. Sus decisiones tenían que haber sido cumplidas
de manera inmediata. Salen todos libres, menos el señor Villalta. Nosotros probamos y comprobamos, para dictar una amnistía tan delicada como esta, comprobamos que detrás de esto, de lo que estamos hablando, es de hectáreas de bosque tropical usurpados al Ecuador, ¿sí? Enajenados de manera ilegal, ilegítima, en contra del Estado ecuatoriano. Y cada vez que ese predio está por recuperarse, porque este es el único gobierno que ha tratado y está logrando efectivamente la recuperación de 3.120 hectáreas de bosque tropical, entonces allí salta otra vez este caso del señor Villalta, que está libre 1 año y medio. Esto no es reciente. Así es, eso es correcto. En este momento la Fiscalía General de la Nación ha dicho que revisará todo lo actuado en este caso. Queda pues confirmar si pueden hacer algo, porque pues Rosana nos está diciendo que lo actuado por la Asamblea Nacional es en última instancia. Sin embargo, me pongo a pensar, si esto han hecho los jueces en este y otros casos, ¿cuántas personas inocentes están en este momento en las cárceles? ¿Cuántos culpables realmente están ahí? ¿Cuántos están sueltos en la calle? ¿En qué jueces podemos creer? ¿Quiénes han actuado bien y quiénes han actuado mal? Qué difícil lo que nos están pidiendo. ¿Cómo podemos creer en este momento en la justicia ecuatoriana? ¿Qué debemos hacer? Yo lo único que le pido a Dios, y ustedes deberían hacer lo mismo, es que nos libre de caer en las manos de la justicia del Ecuador en este momento. Gracias, Rosana. Gracias, Janet.